7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, está con nosotros Mauro Andino Espinosa, abogado, especialista en Derecho Parlamentario, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Mauro? Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Y antes de entrar en materia de análisis, yo sí quisiera, no puedo resistirme a preguntarle su opinión, su comentario respecto a esta situación, no sé cómo calificarla, si de replay, pintoresca, cínica, increíble, que el señor Don Nasa, conocido como Don Nasa, este señor que realizaba esta actividad ilegal de captación de dinero, se haya paseado como perro por su casa al interior de un complejo militar, donde quienes hemos cubierto en algún momento el Ministerio de Defensa sabemos que es prácticamente imposible ingresar allá si no se tiene la debida identificación, la debida autorización y mucho menos trasladarse hacia el otro lado, hacia el lado posterior para la salida. Y el señor llegó, estuvo allí con sus compañeros de negocio, supongo, en vehículos cargados de dinero, y resulta que en un complejo lleno de militares, donde supuestamente debería reinar la seguridad, el señor se va por la parte posterior y evade los controles. O sea, hemos tocado fondo, eso dice mucho del nivel de seguridad que tenemos en el país. Mauro, yo sí quisiera su opinión, porque este es el tema del día que ha causado un sinnúmero de comentarios en redes sociales, en la calle, la gente está, como le digo, no sabe si reír o llorar con este tema. ¿Qué opina al respecto, Mauro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia de Radio Pichincha. Realmente es el reflejo de que nuestras instituciones son una auténtica comparsa. Es la feria de la alegría, todo el mundo hace lo que le da la gana, no hay rumbo, no hay horizonte, cada quien quiere precautelar su tajada, sus intereses, beneficiar a su grupo, recuperar lo que ha invertido, entre comillas, como sería en este caso, y es inaudito que en un complejo militar, donde prácticamente poco falta para que sea un búnker en materia de seguridad, entre como Pedro por su casa un potencial delincuente, alguien que está procesado, investigado penalmente, justamente por captación ilegal de dinero, por hacer intermediación financiera, estos negocios piramidales, cuando no tiene autorización para aquello, porque él no es una entidad del sistema financiero, ni es un banco, ni es una cooperativa de ahorro y crédito. Pero esto, yo escuchaba el comentario preliminar de Alexis, bien nos trae a colación lo que pasó hace muchos años atrás con el famoso notario Cabrera, que incluso fue objeto de algunas escenas posteriores en una película quiteña, A tus espaldas. Recordará la audiencia quienes han podido ver esa película. Hay unas escenas ahí donde se rememora ese triste capítulo de la historia nacional. Es inaudito, ya poco falta acá en el país, y lo digo con respeto, pero también con un poco de ironía, que tal vez algunos de los líderes pues, de las bandas del crimen organizado que tienen controlado el sistema de rehabilitación social entren y salgan de la comandancia, de las jefaturas policiales. O sea, ya poco falta para que eso también suceda aquí en el Ecuador. Realmente el descrédito de las instituciones en nuestro país está por lo más alto, o sea, están absolutamente descompuestas, y yo creo que la gente empieza a percibir un aire y un tufo ya de putrefacción, y esto es grave para el sistema democrático, porque la gente ya no confía en nada ni en nadie, y en medio de su frustración y de su ira, créame, la olla se sigue calentando, la olla se sigue enervando, y cualquier momento esto puede explotar. Uno no puede adivinar cuándo, en 8 días, en un mes, en 6 meses, pero cualquier momento esto puede explotar, porque la gente se está hastiando, se está hartando de todo lo que pasa en el país. Doctor, ¿esto qué evidencia? ¿Negligencia? ¿Complicidad? Mire usted que la propia Comisión de Pacificación Penitenciaria le dice al presidente de la República que hay complicidad entre la policía y los líderes de las bandas criminales al interior de los centros de rehabilitación. En el complejo militar, rodeado de la seguridad militar, está Don Nasa y sale ileso de allí sin ningún problema, evade la seguridad. O sea, ¿eso qué evidencia? ¿Negligencia? ¿Complicidad? ¿Cómo entender? Mire, el comunicado es hasta risible. Yo ayer en la noche cuando lo leía realmente no podía creerlo, porque
es tan simple, ¿no? Tan fácil lo que ellos argumentan y dicen que se ha escapado o ha evadido los controles por la parte trasera y se ha ido. O sea, realmente es algo surrealista. Esto ya uno solo lo podría ver en alguna serie de Netflix, en alguna película, porque realmente esto no tiene parangón. O sea, no, ya no sé cómo describir esta situación. Y es indiscutible que este individuo, conocido como Don NASA, acudió allá seguramente a devolver, a pagar las inversiones, entre comillas, que seguramente tenían miembros de las Fuerzas Armadas. Ahí uno no puede dar nombres porque uno tampoco es que tiene evidencias, uno no tiene pruebas, no puede hacer señalamientos personalizados, pero es indiscutible que si fue allá es para devolver lo que gente de Fuerzas Armadas tenía invertido donde él, tal como sucedió en su momento con el notario Cabrera, donde miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, altos cargos de representación popular, políticos de alto nivel, tenían igual invertidos en estos negocios piramidales. Así que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que lo que fue a hacer es a devolver el dinero de lo que algunos miembros de Fuerzas Armadas habían invertido. Y reitero, ya si Fuerzas Armadas están cooptadas incluso por este tipo de negocios ilícitos, demuestra la descomposición en la que hemos caído y que ya la ética pública, vea, para mucha gente en este país a nivel institucional es cosa de antaño, del pasado. Aquí lo que prevalece es la ley del más vivo, del más sapo, hacer plata fácil de la noche a la mañana, sin esfuerzo, sin trabajar decentemente. Es gravísimo lo que estamos viviendo. Doctor Andino, ya entrando en materia, hablando de ética y de descomposición y del más vivo, etcétera, etcétera, en esa coyuntura que usted menciona, la situación de que se vive en la Asamblea Nacional se enmarca dentro de esos calificativos, porque hay una persona que se agarra con uñas y dientes como trapecista al cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, mientras ayer se suma un nuevo elemento a esta crisis y es la decisión del BAN de separar de su bancada al primer vicepresidente, al señor Virgilio Saquicela. Y él, en su defensa, ha dicho que no le preocupa esta separación, que él ya se cansó de que le ordenen cómo votar, es decir, que todos los demás obedecían fielmente las instrucciones que les emanaban, supongo yo, desde la máxima autoridad de Creo, para las votaciones, pero esto es solo un elemento más a esta crisis y estancamiento que vive la Asamblea Nacional. ¿Cómo se va a resolver esto? El lunes hay una nueva sesión del Consejo Administrativo de la Legislatura y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dice que el procedimiento que se siguió en el CAL para tratar las denuncias que hay en contra de ella y el resto de integrantes no fue el adecuado, no se enmarca dentro de la ley de la función legislativa y que ellos, al ser parte del CAL, no se pueden juzgar a sí mismos. ¿Cómo se resuelve esto desde el punto de vista legal, doctor Andino? Por favor. Me ha gustado la palabra que usted ha utilizado, trapecista. Yo le agregaría algo más. Yo diría la señora es una especie de contorsionista ya en esta época, porque hace una serie de movimientos, de quiebres de cintura, utiliza distintos vericuetos, artimañas legales, todas las ventanas jurídicas que la ley le asiste para tratar de estirar como chicle, como plastilina las normas y aferrarse, sostenerse al cargo. Primero, como antecedente, algo que no podemos dejar de mencionar y de repudiar, este uso perverso, maniqueo de las garantías jurisdiccionales, cuando se presentó una medida cautelar, ella siendo presidenta de la Asamblea, en contra del propio pleno de la Asamblea que ella preside, que ella dirige. ¿Eso era posible desde lo legal? Presentar podía, pero no tenían que haberle aceptado la medida cautelar. Exacto. Eso fue algo aberrante desde lo jurídico, porque presenta una medida cautelar en contra, escúcheme bien, en contra de un proyecto de resolución, de algo que ni siquiera se había aprobado, de algo que ni siquiera se había votado. Además, el contenido de la resolución ni siquiera decía, confórmese una comisión pluripartidista para destituir a la señora Guadalupe Llori. Y ella presenta la medida cautelar argumentando que sobre ella se expande un manto de amenazas a sus derechos constitucionales y a sus derechos humanos, y que para cesar esa amenaza, esa potencial vulneración a sus derechos, entonces se tenía que suspender el acto.
cuando esa resolución ni siquiera se había aprobado, era recién una moción. Y lo más grave en términos democráticos, que el Tribunal Penal que actúa en este caso como juez o como jueces de primera instancia en materia constitucional, le dan la razón y le prohíben hacer al Pleno y a la Asamblea lo que por naturaleza todo parlamento tiene que hacer, que es debatir y resolver. Todo parlamento democrático en el mundo tiene esta competencia: hablar, discutir, argumentar, deliberar, debatir y luego resolver. Sin embargo, le otorgaron las medidas cautelares. No obstante de aquello, esta posibilidad ya se suspendió justamente porque le otorgaron la medida cautelar, se cumplió lo que dispuso el tribunal y en buena hora pasaron ya al siguiente momento, que es presentar directamente la denuncia ante el CAL. Yo me alegro además que ya no hayan estado cometiendo el error que algunos asambleístas estaban incurriendo, y lo digo también con mucho afecto. ¿Cuál error, doctor Andino? ¿Cuál es el Hablaban error? de comisión de evaluación. ¿Ya? No hay evaluación en la ley de la función legislativa. Yo entiendo que tal vez desde lo estratégico a nivel político buscaban darle este marco discursivo para que no les acusen de desestabilizadores, porque vea, la señora también para victimizarse es número uno. Entonces hablaban de evaluación, pero la evaluación no existe como figura jurídica en la ley orgánica de la función legislativa. Lo que el artículo 18 de la ley establece es denuncia por incumplimiento de funciones, y en buena hora que ahora sí ya se haya planteado de esta manera. Pero la señora, de forma muy hábil, fíjese usted, cómo ella recibe las denuncias el día martes, porque el 166 que establece el procedimiento, el trámite para este tipo de denuncias, señala que hay que presentarlas a la presidenta de la Asamblea. Pero el 166 dice que la presidenta tendrá un plazo de hasta 3 días, y subrayo esto, de hasta 3 días, para que ella a su vez traslade a los miembros del CAL y ponga en conocimiento de los integrantes las denuncias, y ellos a su vez, desde que abocan conocimiento, tendrán un plazo de hasta 5 días. Entonces ella muy hábilmente, ¿qué es lo que les dice? En la sesión del CAL del día miércoles, donde le apelaron la presidencia y donde se cambió el orden del día. Cuando ya quieren abocar conocimiento de las denuncias y calificarlas, ella dice: señores, yo no les voy a dar las denuncias porque no las tengo aquí, y porque además la ley a mí me faculta poner en conocimiento de ustedes en el plazo de hasta 3 días. Y como las denuncias recién llegaron a mi conocimiento ayer martes, y el plazo es hasta 3 días, entonces tengo miércoles, jueves y viernes. O sea, ella debería ponerles en conocimiento hoy. Hoy tendría que ponerles en conocimiento, pero vea, hábilmente el día miércoles ya dijo: yo no las tengo aquí, porque la ley a mí me faculta hasta en un plazo de 3 días. Entonces estira las normas y utiliza los plazos para llevarlos al máximo, al tope. Y con esto, ¿qué hace? Dilata, extiende, estanca, ralentiza el proceso, lo demora, y claro, para ella seguir agarrándose del puesto de presidenta de la Asamblea Nacional. Pero ahí viene la otra cuestión que usted me decía, y con esto cierro esta idea. Muy hábilmente, ellos ya preveían este escenario de que les iban a denunciar para destituirles de la presidencia. Y con su equipo jurídico, ¿qué hicieron? Se adelantaron hace unas 2 o 3 semanas, y utilizando el andamiaje del Estado y principalmente el procurador, que se puso de su lado, muy agencioso él, muy prolijo, le hacen una consulta y le dicen: vea, no sea malito, absuélvanos de esta duda, ¿cómo mismo es el procedimiento de destitución de las autoridades del CAL? Él les responde rapidito y les envía su dictamen, su respuesta. Y él dice ahí que necesariamente tiene que pasar la denuncia por la calificación de los miembros del CAL. Pero lo que no dice el procurador es qué hacer si es que la denuncia se presenta en contra de los 7, o si es que se presenta una denuncia en contra de 4 de los 7, porque en estos casos se tendrían que excusar, porque así dice el 142 de la Ley de la Función Legislativa, y también el 232 de la Constitución señala que los servidores públicos que tengan conflictos de intereses en el órgano que dirigen o presiden deben abstenerse de actuar. Ahí sobre eso no dice nada, pues, el procurador, porque si se abstienen 4 de los 7, solo 4 de los 7, ya no hay quórum en el CAL.
para que se instale la sesión. Y la gente que nos escucha tiene que saber que los miembros del CAL no tienen alternos. Consecuentemente, ahora fíjese usted qué discurso es el que están argumentando. Claro, la presidenta Yori dijo en una entrevista que hay un vacío legal y que al ser ellos los acusados no pueden ser juez y parte y por lo tanto esto quedaría en el limbo. ¿Ese es el futuro que tiene esta denuncia? Ese es el argumento de ellos, vean, muy astutamente. Como no tienen alternos y como no va a haber quórum para que se instale la sesión del CAL, entonces el trámite se muere ahí. Y es culpa de los que reformaron la ley por haberse olvidado de llenar ese vacío o de haber previsto ese potencial escenario que hoy estamos viendo. Qué hábiles, ¿no? O sea, piden el dictamen al procurador, con eso se blindan. Por eso incluso yo hasta pienso que una de las denuncias de uno de los miembros del BAN es un tinglado, es un tongo jurídico. Denuncian a los 7 justamente para agarrarse de esto, ¿no? Y decir, los 7 se excusan, no hay quien califique, como no hay norma expresa, entonces queda en el vacío. Pero ahí sí hay una salida jurídica. ¿Cuál es? El Pleno de la Asamblea tiene que salir por sus fueros. El Pleno de la Asamblea es el máximo órgano de representación del Parlamento ecuatoriano. Es la máxima instancia de decisión. Y el Pleno de la Asamblea tiene que resolver este vacío y tiene que resolver la conformación de la comisión pluripartidista y otorgarle a esta comisión pluripartidista de 5 miembros la potestad de calificar estas denuncias y a su vez de sustanciar el trámite, sin perjuicio, ojo, Licenia, de que la única denuncia que no se encasilla en esto de denunciar, valga la redundancia, a los 7, que es la de Esteban Torres, porque él solo denuncia a la presidenta Yori, esa sí sea calificada en el CAL. La señora debe excusarse y los 6 integrantes del CAL, ellos en esa denuncia de Esteban Torres, ellos deben calificarla, deben poner en conocimiento del Pleno y que el Pleno a su vez conforme la comisión pluripartidista. En el caso de las otras 2 denuncias que son en contra de 7 miembros del CAL, que sea el Pleno el que decida, independientemente de que también hay otro pronunciamiento del procurador. Vea, todo esto ya estaba planificado con antelación. En otro pronunciamiento, ¿sabe qué barbaridad dijo el procurador? Que el Pleno no tiene autoridad para ordenarle nada al CAL, pero sí en todo órgano colegiado, no solo en una asamblea. Todos quienes incluso hemos participado alguna vez en una sesión o en una reunión de la asamblea de nuestro barrio, de nuestra comunidad, sabemos que el máximo órgano es la plenaria, pues. Los miembros de la comunidad, los miembros de la asamblea barrial, del órgano colegiado, del sindicato, del gobierno estudiantil, de la Asamblea Nacional, es una norma elemental de procedimiento parlamentario. El Pleno es la máxima autoridad. Y el procurador ya, para blindarle de antemano, en otro pronunciamiento dijo que no, que el Pleno supuestamente no puede ordenarle nada al CAL. Son barbaridades jurídicas que se hacen en nuestro país para sostener a una persona al frente de la legislatura. Desde el punto de vista político, porque usted también tiene muy buenos comentarios políticos, doctor Andino, esto evidencia, como usted dice, que fue planificado. Eso quiere decir que por debajo sigue el gobierno apoyando a la presidenta Yori, sosteniéndole en el cargo, porque claro, en los últimos días algunos legisladores decían que ella estaba sola, que ya no le respalda ni Pachacuti, que no le respalda ni el BAN. Por ahí vimos incluso que en un momento un representante del BAN pidió que se evalúe al CAL, pero por otro lado estaban construyendo todas estas excusas, todas estas argucias para sostenerla en el cargo. Eso quiere decir que ella todavía tiene evidentemente el respaldo del gobierno para seguir como presidenta de la Asamblea por un lado, y por otro, si ella no presenta hasta hoy estas denuncias a conocimiento del CAL, ¿qué va a pasar en la sesión que tiene prevista el lunes? Mire, yo no me trago esa rueda de molino de que supuestamente el presidente Lasso ya le soltó la mano, ya le abandonó y que al gobierno no le importa la suerte de la señora Yori ni lo que pase en la Asamblea. Y no me trago esa rueda de molino porque para el presidente Lasso, su tanque de oxígeno a nivel político es tener una asamblea totalmente desprestigiada. ¿Y por qué le sirve? Porque ante cualquier desgracia, ante cualquier problema que sucede en el país, aparece un enemigo político rentable que se llama Asamblea Nacional. Porque lamentablemente tenemos un legislativo desprestigiado, desacreditado. ¿Quién en su sano juicio desde la opinión pública puede salir a defender a esta asamblea? Sinceremos eso. Nadie va a salir desde la ciudadanía a decir, sí, la asamblea es lo mejor que tenemos, hay que defender a esta institución.
el pueblo llano, el ciudadano de a pie, no va a defender a esta asamblea. Entonces eso sabe, identifica con claridad el presidente Lasso y su equipo político. Entonces pasa la crisis carcelaria en Turi, 20 muertos, una nueva masacre, y usted le debe haber escuchado. Primera frase en su argumentario es que la asamblea no me ha tramitado mi proyecto de ley de seguridad ciudadana, como si con eso se va a resolver el tema de la crisis del sistema de rehabilitación social. ¿Pasa algún inconveniente en el país? Entonces acudamos, como se dice en redes sociales, a la vieja confiable. La Asamblea Nacional es la responsable. Entonces, entre más se desgaste, entre más se erosione la imagen de la Asamblea, más oxígeno, más válvula de escape desde la retórica tiene el presidente Lasso. Entonces a él le conviene tener una presidenta del nivel de la señora Yori, para poder atacar a la Asamblea, para decir que todos son vagos, que todos son corruptos. Y ciertamente la imagen de la Asamblea es mala, pero tampoco se puede generalizar. Yo creo que hay honrosas excepciones de hombres y mujeres, tanto de la izquierda como de la derecha, que sí quieren trabajar y que sí quieren aportar. Pero lamentablemente en un órgano colegiado de 137, los malos hacen que se meten en un mismo saco a la gran mayoría o a casi todos. Eso es lo triste de los órganos colegiados. Entonces, le conviene al Ejecutivo el otorgamiento de las medidas cautelares. Vea, yo no creo que haya sido ignorancia jurídica. Es indiscutible que ahí hubo una operación política de alto además nivel. En tiempo récord, ¿no? En tiempo récord, justo una media hora antes de que se vaya a instalar la sesión. Esas no son coincidencias. Los pronunciamientos del procurador, reitero, para blindar la actuación de la señora, para llenando ciertas cuestiones del procedimiento que le sean favorables. Eso no es coincidencia, es indiscutible que están utilizando todo el andamiaje del Estado para sostenerle a la señora. Y no se olvide de algo más, el BAN, como usted mencionaba, le expulsa ayer al señor Saquicela. ¿Y a quién responde políticamente el BAN? Al presidente Lasso. ¿Quién votó en contra del cambio del orden, en contra de la apelación a la presidencia de la señora Yori en el CAL? La señora Arias, que es asambleísta de Creo. Entonces, vea, al gobierno le conviene que Yori siga como presidenta y que la asamblea se siga despedazando más, porque eso le da discurso para tener a quien culpar del desastre que puede pasar aquí en el país. Ahora, para finalizar, doctor Andino, en esta reunión del CAL prevista para el día lunes, ¿cuál es el procedimiento allí? ¿Qué debería, dentro del marco de la ley de la función legislativa, ocurrir? La presidenta ya debería notificar estas denuncias, el pleno debería calificarlas en las que sean posibles. ¿Qué debería pasar o hasta cuándo puede seguir la presidenta Yori estirando la ley y estirando los procedimientos? Bueno, la señora el día de hoy se cumple el plazo de 3 días que tiene para poner en conocimiento de los miembros del CAL, como yo le había comentado, las denuncias por incumplimiento de funciones. Si es que la sesión está convocada para el día lunes, ellos ya tendrían que tener en su conocimiento, en su poder, la documentación, los expedientes, las denuncias que se han presentado. En la sesión del día lunes, incluso ellos ya podrían calificar, porque el plazo que tienen los miembros del CAL es de hasta 5 días. Esto no significa que tengan que esperar al 5.º día para calificar, sino que puede ser en el día 1, en el día 2, en el día 3. Yo me imagino que intentarán hacerlo de manera muy prolija, de manera muy ágil, para que una vez calificadas las denuncias, ahí sí esto pase al pleno de la asamblea y la señora ponga en el orden del día la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros que a su vez sustancie este trámite. Esta comisión tiene que conformarse con 70 votos, mayoría absoluta. Usted me dirá, pero ¿qué hacemos si la señora nuevamente en el CAL o en el pleno se niega a tratar estos puntos? Bueno, tienen que apelarle a la presidencia en el CAL, como ya sucedió el día miércoles, y el señor Saquicela dirigir la sesión del CAL. Y si es que esto se replica en el pleno, nuevamente tienen que apelarle a la presidencia haciendo uso del artículo 140. Y si es que esto no es posible porque a la señora no le da la gana de convocar a sesiones, que sería ya esto ya catastrófico, tienen que autoconvocarse
utilizando el artículo 5 de la Ley de la Función Legislativa con 92 votos y ellos poner el orden del día en esa autoconvocatoria para conformar la comisión pluripartidista, que se sustancien las denuncias, que se respete, por supuesto, el debido proceso de la denunciada, que se garantice el derecho a la defensa, se haga el informe dentro de la comisión sugiriendo la destitución o el archivo, salga al pleno ese informe, se vote, existan los 70 votos y la señora sea destituida de su cargo como presidenta de la legislatura. Doctor Andino, antes de que se me olvide, quería también su criterio respecto a esta decisión de la jueza constitucional y en otro tema, Carla Andrade, que dio 24 horas de plazo al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que determine y especifique si el veto presidencial remitido a la Asamblea sobre el proyecto que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación es por inconstitucionalidad. Allí, ¿qué debería responderle el presidente de la República tomando en cuenta las características que tiene su veto parcial? Vea, seguramente el presidente lo que le va a decir es que no fue una objeción por inconstitucionalidad, porque si se habría tratado de una objeción por inconstitucionalidad, él lo habría remitido directamente a la Corte Constitucional para que emita su dictamen dentro de los 30 días que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto en los casos de violación. Creo que el presidente Lasso cometió un exceso en su veto y no se ajustó a los parámetros de la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, también debo decirlo con profunda honestidad intelectual y jurídica, que mi criterio personal es que se trató de un error de la Asamblea haber interpretado de esta forma y haber enviado a la Corte Constitucional, porque la objeción por inconstitucionalidad solo es una herramienta, es una competencia, es una atribución que le faculta al presidente de la República, no al pleno de la Asamblea. La Asamblea lo único que podía hacer era seguir dos caminos: o allanarse al veto parcial con la mayoría simple, la mitad más uno de los presentes en la sala del pleno de la Asamblea Nacional, o ratificarse en el texto inicial con mayoría calificada, 92 votos. No podía hacer esto. Al contrario, más bien creo que la jueza constitucional actúa de forma bastante, yo diría, mesurada, condescendiente, si usted quiere, para utilizar una palabra delicada, al no inhibirse directamente como corte y devolverle el trámite a la Asamblea y decirle, vean, esto no cabe porque no existe en la ley esto, lamentablemente es así, pero más bien ella trata un poquito de actuar con cierta condescendencia y con buena fe, y le consulta al presidente de la República si es que su veto ha sido por inconstitucionalidad o si solo ha sido un veto parcial tradicional. Seguramente él va a responder que no, que fue una objeción parcial, y aquí ¿cuál es el peligro? Que están perdiendo tiempo, y lo que va a suceder es que pasen los 30 días y la ley se publique en el registro oficial con la objeción parcial que incorporó el presidente Lasso, porque no existió un pronunciamiento expreso, ni allanándose ni ratificándose por parte de la Asamblea Nacional. Muy claro, muchísimas gracias, doctor, siempre por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Mauro Andino Espinosa, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Licenia, un gusto y siempre a las órdenes. Un abrazo. Lo propio, muchas gracias.